Muy buenas noches a todos y a todas. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera videoconferencia del módulo de factores de riesgo psicosocial y ergonomía. Recordemos que en las videoconferencias anteriores manejamos todo lo que fue la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, que debe ser parte, con todo el contenido del entregable para ese primer taller. En la segunda videoconferencia miramos cómo eran las propuestas de intervención, cuál era el documento técnico que debemos tener en cuenta para hacer estas acciones o para adoptar estas acciones en las dimensiones con un nivel de riesgo más alto que les haya dado durante la evaluación. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en ya todo lo que es la parte de los conceptos ergonómicos y los dos talleres que debemos manejar para el tercer entregable, que es el método del test nórdico y el método de pares. Permítanme, voy a compartir entonces en este momento la presentación. Quisiera confirmar, ¿todos me escuchan bien? ¿Ve todo bien? Sí, profe, sí, señor. Ok, perfecto. Okay. Bueno, entonces, el objetivo en esta tercera videoconferencia es comenzar a revisar el marco conceptual en relación a todo lo que es carga física y mental, y dar a conocer algunas herramientas evaluativas sobre esas dos dimensiones, carga física y mental. En el primer ejercicio que hicimos de la evaluación de riesgo psicosocial, se hace una aproximación a la evaluación o la percepción que tiene el trabajador frente a estas dos dimensiones. Pero una cosa es que el trabajador diga de manera subjetiva que presenta carga física o mental, y otra es a través de una observación directa en un análisis de puesto de trabajo, que efectivamente se corrobore, se confirme que estas condiciones de carga física y mental se dan. Entonces vamos a comenzar a mirar qué tendríamos que observar para que efectivamente podamos considerar de que el trabajador está expuesto a estas demandas del trabajo por carga física y mental. Cuando estamos hablando de ergonomía, pues la palabra ergonomía viene de la palabra griega ergos, trabajo, y nomos, leyes, que traduciría como las leyes del trabajo. Y el pionero de este concepto, un profesor polaco, Jastrzębski, que en el año 1857 adoptó el término ergonomía y lo estableció como aquella ciencia que permite cosechar el beneficio propio y de los demás los mejores frutos del trabajo de toda la vida con el mínimo esfuerzo y la máxima satisfacción. Es comenzar a optimizar el esfuerzo que hace un trabajador en consideración al esfuerzo que se hace. Entonces, a mayor esfuerzo, tendríamos que comenzar a determinar de que hubiese un mínimo de quebranto en términos de salud. En nuestra legislación colombiana, el decreto 1072 del 2015 establece que, de acuerdo a la naturaleza de los riesgos, de los peligros existentes en la empresa, el empleador o contratante deberá utilizar metodologías para la evaluación de los riesgos en seguridad y salud del trabajo mediante peligros de origen físico, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad público, psicosocial, entre otros. Entonces, si nos ponemos a remitirnos a lo que dice la normativa colombiana, el decreto 1072, se solicita como un requerimiento legal. O sea, todas las empresas deben hacer identificación y evaluación de sus condiciones ergonómicas o biomecánicas. Hoy en día se habla en términos biomecánicos. Según la IEA, la Asociación Internacional de la Ergonomía, establece que existen tres grandes dominios en la ergonomía y que se subdividen en la ergonomía física, cognitiva y organizacional. Siendo la primera de ellas la ergonomía física, quien analiza todo lo que es la parte anatómica, fisiológica, antropométrica, de postura, de manipulación,
en términos de las demandas del trabajador. La ergonomía cognitiva, pues maneja todo lo que es la parte perceptiva, de memoria, razonamiento, recursos motoras y demás. Y la ergonomía organizacional, pues evalúa todo lo que es la parte de las políticas, los procesos, la estructura organizacional, diseño de puestos de trabajo y demás, que pueden generar algún tipo de afectación en el trabajador. Entonces, digamos que de acuerdo a los dominios de la economía existirían esos tres grandes campos: física, cognitiva y organizacional. Nos vamos a centrar en estos dos primeros, en la ergonomía física y cognitiva, específicamente. La ergonomía física, a su vez, se subdivide en cuatro grandes campos, que es la ergonomía anatómica, que es aquella que evalúa todo lo que es la parte de postura, sobreesfuerzo, manejo, manipulación de materiales y movimientos repetitivos. Es la que genera pues, el estudio de las modificaciones y alteraciones en el organismo frente a este tipo de exigencias. La ergonomía fisiológica estudia y analiza el metabolismo energético y el consumo o nivel de fatiga que se presenta bajo la exposición de las condiciones de riesgo que se están presentando, que generan, pues, lógicamente, agotamiento en el metabolismo energético. La ergonomía antropométrica suministra las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo y son elementos básicos para comenzar a diseñar todo lo que son los muebles, accesorios y demás elementos con los cuales convivimos en nuestro campo laboral. Y la ergonomía biomecánica evalúa la interacción física de los trabajadores con las herramientas, máquinas y materiales. Digamos que, pues, que no podemos hablar en términos de un solo concepto de ergonomía, sino cuando hablamos de ergonomía debemos especificar en términos de qué tipo de análisis ergonómico vamos a realizar, si es de tipo anatómico, fisiológico, antropométrico o biomecánico. Vamos a mirar entonces en esta primera parte de la ergonomía anatómica que se evalúa. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Recordemos que cuando estuvimos aplicando la batería de riesgo psicosocial, al trabajador en la batería de riesgo psicosocial se le hacían este tipo de preguntas, con las opciones de respuesta de siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. En términos de demandas ambientales y esfuerzo físico, se le pregunta si el espacio donde trabaja es cómodo, si su trabajo le exige hacer mucho esfuerzo físico, si los equipos o herramientas con los que trabajo son cómodos. Pero esos conceptos de comodidad y esfuerzo físico pues son muy subjetivos. La comodidad mía en un puesto de trabajo pues depende de mi tamaño antropométrico, de las condiciones de temperatura, de las condiciones en las cuales yo me encuentro, que para otro compañero o compañera pueden ser totalmente incómodos. Entonces, esta primera evaluación de demandas ambientales y de esfuerzo físico no lo podemos tomar como un indicador único para hacer una calificación de origen por demandas ambientales. A lo que me refiero es que si un trabajador no sale con estos niveles de riesgo altos en estas dimensiones, específicamente, pues no podemos inmediatamente concluir de que efectivamente se presentan situaciones de demandas ambientales con un nivel de riesgo importante y que hay que hacer una intervención inmediata. Esas son percepciones subjetivas, pero cuando ya tenemos no solamente la percepción de un solo trabajador, sino que han sido 5, 10, 15, 100 trabajadores de una misma área, quienes efectivamente están dando estas mismas puntuaciones, nos dicen siempre se presentan condiciones incómodas, hay que hacer mucho esfuerzo físico, pues ya debemos de tener en cuenta de que es una variable importante, porque no afecta solamente a un trabajador, sino a todo un grupo de ellos. Cuando hablamos de esfuerzo físico, recordemos que la carga física se divide básicamente en dos tipos de carga: la carga estática o la carga dinámica. La carga estática viene determinada por las posturas que tiene que adoptar el trabajador, y la carga dinámica está determinada por el esfuerzo muscular generado por desplazamientos y manejo de cargas. Cuando hablamos de carga física, tenemos que tener en cuenta si es o carga estática o carga dinámica. En términos de carga estática, recordemos que debemos mirar todo lo que es el
el término de posturas. ¿Qué postura está adoptando el trabajador en el momento de su ocupación? Y cuando estamos hablando de carga dinámica, tenemos que mirar pues, los movimientos, la manipulación y el esfuerzo. Para la primera parte, en donde dice posturas, las posturas tenemos que revisar si es una postura mantenida, si es una postura prolongada, si es una postura forzada o si es una postura antigravitacional. Esos 4 conceptos de postura pues los debemos de tener en cuenta en el momento de hacer una observación directa en un puesto de trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de postura mantenida, como vemos aquí, este trabajador se refiere al mantenimiento de una misma postura sedente o bípeda durante un periodo de 2 o más horas. Si esta postura es biomecánicamente incorrecta, se considerará como mantenida cuando se sostiene o está por más de 20 minutos. Entonces diríamos que ese trabajador, si tiene que estar aquí en esta postura que es biomecánicamente incorrecta, pues diríamos después de 20 minutos, media hora, ya es una postura mantenida con un nivel de riesgo importante. Entonces miremos la fuente de esto, que es el GATISO, la Guía de Atención Integral basada en la evidencia de órdenes musculoesqueléticos. Las posturas prolongadas. Estas posturas prolongadas es el mantenimiento de una misma postura a lo largo del 75% de la jornada laboral. O sea, esto equivaldría aproximadamente a 6 horas, aun cuando se realicen cambios cortos en la postura que está adoptada. Digamos una postura prolongada, es aquel vigilante que está a la entrada del banco, en una postura bípeda, donde no puede estar más de media hora, 15 minutos de descanso y la mayor parte del tiempo está allí sentado, ¿no? Es una postura prolongada, un ejemplo de ello. Postura forzada, entonces entendemos como aquella que es mantenida y que supone una o varias partes del cuerpo y que dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada. Por ejemplo, aquellos trabajadores que están manipulando elementos por encima de su cabeza y que tienen que estar con este tipo de postura durante un periodo significativo. Lógicamente, pues esto nos va a generar trastornos por sobrecarga musculoesquelética. Aquellos trabajadores en las áreas, ejemplo, de sacrificio de pollos, de sacrificio de animales, en donde está pues aquí el animal y ellos todo el tiempo están con este tipo de posturas bastante incómodas. Y la otra postura que se denomina como postura antigravitacional, que es el posicionamiento del tronco de las extremidades en contra de la gravedad. Pero bueno, ¿y esta vaina en dónde se ve? ¿En qué tipo de ocupación se podría ver este tipo de postura antigravitacional? Esto parece un circo. Pues en los circos es el único sitio en donde uno podría ver un trabajador así. Pero pues tenemos esta imagen, ¿no? Dice, ¿para qué ARL si están mis amigos? Es una posición totalmente antigravitacional, ¿no? Esto es una imagen real, tomada en una empresa en Colombia. Entonces uno diría, el riesgo que existe allí es altísimo, la postura en la cual está este trabajador es totalmente antigravitacional y las consecuencias de esto pues pueden ser totalmente nefastas ante esta postura, no solamente por un accidente, sino que imaginémonos que eso lo tenga que hacer todos los días, que afortunadamente no le ha sucedido nada, no se ha caído, pero el hacer esto genera sus implicaciones a nivel musculoesquelético. En términos de movimientos repetitivos, pues tengamos en cuenta que es aquellos movimientos que se dan en ciclos de trabajo cortos, ciclo menor a 30 segundos o 1 minuto, y generan una alta concentración de movimientos, más del 50% de los movimientos están relacionados a eso. Entonces encontramos este tipo pues, de movimientos repetitivos, quienes están expuestos allí, están permanentemente generando algún tipo de lesión a nivel de muñeca o aquellos que están haciendo manipulaciones en bandas
en donde se ve un movimiento repetitivo permanentemente en sus brazos y muñecas. La manipulación de cargas, o MMC. Entonces, según la OIT, es la que genera mayor nivel de accidentes. Entre un 20 y un 25% del total de accidentes está generado por manipulación de cargas. Y se traduce como la capacidad de movilizar o manipular objetos levantándolos, bajándolos, empujándolos, trasladándolos o sosteniéndolos. Entonces, la MMC, o manipulación manual de cargas, se considera como situaciones de alto riesgo. El esfuerzo, se entiende como esfuerzo, entonces la fuerza que se requiere a la tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido para el desempeño de la tarea. Entonces, ¿qué tanto esfuerzo tengo que hacer yo a nivel musculoesquelético para hacer el desplazamiento de determinados objetos? ¿Qué dice la normatividad frente a la manipulación de cargas? Nos tenemos que remitir a esta resolución, la 2400 del año 79, una resolución bastante antigua, que nos cita en estos artículos, el 388 y 389, qué es lo que se permite en términos de manejo y transporte de materiales y los pesos máximos permitidos en Colombia. Entonces dice que al levantar del piso, hombres 25 kilogramos, mujeres 12.5, y al cargar en hombros 50 en hombros, y 20 en mujeres, peso en kilogramos. Es lo que nos dice la 2400. Veamos esta postura. Si vamos a levantar 25 kilogramos, haciendo este movimiento o esta postura adecuada, que es manteniendo lo más recta posible la espalda, doblando las rodillas, generaríamos un nivel de presión a nivel de columna baja de 75 kilogramos. Si por el contrario esos mismos 25 kilogramos lo fuésemos a levantar con esta postura totalmente inadecuada, la presión que estaríamos ejerciendo a nivel de espalda baja sería de 375 kilogramos. Entonces, digamos que el problema no es tanto de lo que estamos levantando, sino en qué forma lo estamos levantando, ¿no? Entonces allí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo bastante arduo con los trabajadores para tratar de cambiar esos malos comportamientos. Quiero compartirles con ustedes este pequeño video. Ok. Entonces ahí esta niña de 15 meses nos explica fácilmente cómo debe levantarse un objeto, ¿no? Entonces uno dice, hombre, si una niña que no ha tenido ningún tipo de capacitación sobre el tema, no conoce la norma, no es especialista en el tema, ni mucho menos lo hace de una manera natural y adecuada, ¿por qué comenzamos a adoptar este tipo de posturas? ¿Y por qué comenzamos a generar patologías por esos malos comportamientos o por esas posturas totalmente inadecuadas en el levantamiento de objetos? Entonces es ahí en donde nosotros como especialistas tenemos que hacer un trabajo bien importante, comenzar a hacer sensibilización a todos nuestros trabajadores frente a
cuáles son las consecuencias de no hacer eso de manera adecuada. Bueno, en la 2400, entonces recordemos que nos dice todo lo que son los límites permisibles y cuáles son las medidas que se deben adoptar para el levantamiento de objetos. En el artículo 390 nos dice que en caso de que el trabajador esté levantando bultos, debe marcar en su parte exterior su peso en kilogramos, y lo cual pues no debe exceder estos pesos, ¿no? En el artículo 391 nos exige que deben utilizar elementos o equipos de seguridad recomendados en cada caso para manipular ese tipo de bultos y objetos. Y en el artículo 392 pues nos dice perdón, los pesos en kilogramos de hombres y de mujeres. Algunas orientaciones adicionales. ¿Cuáles son los principales cargos o ocupaciones en los que vamos a encontrar esfuerzo físico importante? Y eso antes de aplicar una batería de riesgo psicosocial o antes de hacer una observación directa en puesto de trabajo, pues ya partimos del hecho de que el trabajo, ese tipo de trabajo en sí, genera altas demandas por carga física. Digamos que son trabajos en campos petroleros, en cuartos fríos, trabajos en mataderos, en zonas endémicas, en líneas de alta tensión, en espacios confinados, manejo de explosivos, trabajo con productos químicos de pintura, solventes, grasas. Y algunas de las ocupaciones en las que podemos encontrar una alta demanda es el personal médico, personal hospitalario. Vemos que aquí en el curso pues hay bastantes médicos que están expuestos permanentemente a este tipo de demandas por esfuerzo físico, personal que manipula repetidamente herramientas o equipos, quienes deben desplazar continuamente algún tipo de elemento como mensajeros, recorredores, personal de servicios generales, quienes tienen que estar una gran parte de su jornada laboral de pie y quienes deben mantener posturas sedantes. Pues allí vamos a encontrar fácilmente e identificable pues estas altas demandas. Bueno, ¿cuáles serían como esos métodos evaluativos que vamos a comenzar a hacer el ejercicio para el segundo entregable? El primero es el cuestionario nórdico, el test nórdico, que también es conocido como el método nórdico de Coringa. Es un cuestionario estandarizado, fue diseñado por la comunidad nórdica, compuesto por Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, y que nos permite identificar la existencia de síntomas iniciales que no han constituido enfermedad o no han llevado todavía a consultar al médico a nivel de síntomas musculoesqueléticos. Entonces nos identifica cuáles son esas regiones anatómicas que debemos observar: cuello, hombro, columna dorsal, codo, mano muñeca, columna lumbar, cadera, pierna, rodilla y tobillo, pie. Este es el cuestionario. Les recuerdo entonces, por favor, cada uno de ustedes debe autoaplicarse pues este cuestionario con toda la información inicial que se solicita acá. Van a colocar aquí su nombre, la edad, el género, cuántos años ha estado haciendo este tipo de trabajo actual, en promedio horas a la semana en que usted trabaja, cuál es su peso, cuál es su estatura. Y esto pues lo van a analizar y van a sacar pues una información general de sus datos personales. Y luego cada uno de ustedes comienza a responder las preguntas en términos de la presentación de la molestia a nivel de cuello, hombros, codos y muñeca. Específicamente eso no tiene ningún tipo de complejidad. Simplemente si se ha presentado este tipo de dolencia en los últimos 12 meses y usted ha tenido este tipo de problemas durante los últimos 7 días, no, sí. Como les digo, esto no tiene unos baremos de calificación estandarizados, simplemente es un reporte de los síntomas presentados a nivel musculoesquelético. La forma de presentar los resultados es a través de esta tabla, es donde ustedes aquí simplemente van a colocar número de trabajadores total, 5 o 4 los que pertenezcan al grupo, la región anatómica observada,
y la frecuencia, o sea, de estos 5 trabajadores, ¿cuántos de ellos presentan síntomas en los últimos 12 meses? Que en este ejemplo pues sería el 71 de los 105, que correspondería al 67.61. En el caso de ustedes serían entonces 5 trabajadores, 5 estudiantes, y supongamos que de los 5 estudiantes, 3 de ellos presentan dolencias en los últimos 12 meses a nivel de cuello. Eso correspondería aproximadamente al 70-75%. Lo que tienen que hacer es presentar los resultados de esta manera, tanto de los 12 meses como de los 7 días. ¿Qué es lo importante aquí? Comenzar a identificar cuáles de las regiones anatómicas presentan a nivel de frecuencia y porcentaje pues, los indicadores más altos, ¿no? Pues aquí claramente en este ejercicio, entonces diríamos que son las dolencias a nivel de cuello, específicamente, de espalda superior, ¿sí? Y de espalda inferior en los últimos 12 meses. Y en los últimos 7 días, pues los últimos 7 días nos indicarían que este tipo de sintomatología se acentúa o tiene una frecuencia mucho más alta, ¿no? Entonces, esta tablita la vamos a interpretar, que ustedes dirían de acuerdo a las ocupaciones de los trabajadores del grupo. Esto está relacionado directamente con las demandas existentes en los distintos puestos de trabajo. ¿Qué recomendaciones ustedes darían para esto? Cuando si ya la frecuencia es muy alta y el porcentaje es igual alto, pues nos vamos a apoyar mucho en la observación de los médicos del equipo, ¿qué recomendarían ustedes a nivel de este tipo de dolencia, ¿no? Pues tenemos lo que son las pausas activas, todo lo que tiene que ver con la utilización adecuada de o la observación de las posturas de trabajo que estamos haciendo en ese momento. Es todo lo que ustedes puedan sacar frente a este análisis sencillo. Pues les repito, es un ejercicio simplemente de autoaplicación. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Entonces, digamos que el análisis de este cuestionario nórdico es simplemente frente a los datos personales. Yo les coloqué ahí en el ejemplo del informe, hacer un breve marco conceptual, que es el cuestionario nórdico, hagan un análisis de estos datos personales y hacer el análisis de esta tablita con base en la presentación de los síntomas anatómicos. El segundo ejercicio que también debe venir ahí mismo en ese informe es el método de Paris. Entonces, por favor, este método de Paris lo va a aplicar uno de ustedes del grupo en un solo puesto de trabajo. No vamos a hacer 5 análisis de distintos puestos de trabajo. Entonces, la invitación es a que si alguno del grupo actualmente está haciendo trabajo en su sitio habitual de trabajo, pues su sitio normal, pues haga esta observación en un área de trabajo específica, en una sola área, no en toda la empresa, ni en un área en una sola área particular. Y esta guía de concentración de Paris, que se llama Detección Participativa de los Riesgos, me permite abordar estas variables. Entonces son 18 variables que se tienen que observar para una determinada área. Pero les recuerdo, uno de ustedes, entonces por favor, lo va a aplicar y con base en esta observación de estas variables, pues van a hacer un pequeño análisis de cuáles fueron las variables que salieron con un nivel de riesgo más crítico. Entonces vamos a mirar qué es lo que se observa allí. El autor de este método de Paris es un profesor de la Universidad de Lovaina, Jacques Mancher, que de los años 80 pues tiene estandarizado, tiene establecido esta metodología, el método de Paris. Nos dan 3 tipos de convenciones: verde cuando la situación es adecuada, satisfactoria; amarillo cuando el nivel de riesgo está en un nivel de riesgo pues, medio; y rojo cuando es crítica. Maneja tres convenciones a nivel de semáforo. Entonces, simplemente lo que vamos a colocar aquí es
la observación del puesto de trabajo, la situación deseada y qué es lo que se debe vigilar para que esa situación sea controlada. Aquí en esta parte me interesaría que ustedes colocaran pues un registro gráfico, ¿no? Pues un registro fotográfico, ¿verdad? Pues simplemente me colocan ahí una fotografía y me hacen pues, un análisis de estas condiciones. ¿Cuál es la posibilidad a nivel en términos de niveles de accidente? La probabilidad de accidente. Esto me determinaría que 0 cuando la posibilidad es mínima, un riesgo medio, un riesgo muy alto cuando tiene la doble marcación del más. Igual, entonces, ¿cuáles serían esos factores para vigilar? Y al final se desglosan las 18 variables y qué nivel de riesgo usted le colocaría en términos generales, si le colocan verde, amarillo, rojo, específicamente. En términos de cuáles serían las propuestas de intervención frente a las variables más importantes. No me vayan, pues, lo importante aquí es que no coloquemos aquí las 18 dimensiones, las 18 variables y que por cada una de ellas hagamos unas propuestas de intervención de manera muy precisa. Colóquenme las más importantes, las más relevantes. 3, 4 variables que ustedes consideren relevantes para observar y para hacer algún tipo de intervención. ¿Quién es el responsable de hacer ese mejoramiento? ¿Qué se hace? ¿Qué se debe hacer? Esas convenciones que se manejan a nivel de euros, ustedes lo considerarían poco costoso, medianamente costoso, muy costoso, como una convención, y una fecha proyectada para cuándo se podría realizar eso. Entonces, recordemos pues que estas fechas y cuándo, pues muchas veces nosotros no tenemos una autonomía para definir eso, pues depende de los recursos con los cuales se cuenta en ese momento, pero supongamos que ustedes sean los consultores contratados para eso. ¿Ustedes qué proponen de acuerdo a la prioridad que se necesite para hacer la intervención de esto? Entonces coloquen en 3, 4 variables importantes y hagan un análisis del mismo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ok. Bueno, en términos de carga mental, la IEA define carga mental como el conjunto de tensiones inducidas en una persona por las exigencias del trabajo mental que realiza. Esas exigencias mentales están en términos del procesamiento de la información del entorno, a partir de los conocimientos previos, la actividad de rememorización y de razonamiento y de búsqueda de soluciones, entre otras. Entonces, todo ese complejo número de actividades que tenemos que desarrollar en un momento determinado, que nos genera pues un nivel de fatiga mental bastante significativo. Cuando hicimos la evaluación de riesgo psicosocial, entonces se hacían estas 5 preguntas en términos de carga mental. Se evalúa lo que es la parte de atención, memoria, análisis para generar una respuesta. Yo vuelvo y les indico, esto es una percepción subjetiva del trabajador. ¿Qué debemos hacer para hacer una evaluación mucho más objetiva, para hacer una observación de determinado puesto de trabajo? Debemos de tener en cuenta estas condiciones que se presentan acá. La primera condición es el esfuerzo de memoria, atención o concentración que se requiere para la elaboración del trabajo. Entonces, ¿qué nos indica que hay un nivel de riesgo importante? Cuando se debe permanecer concentrado por largos periodos de tiempo en una ocupación, cuando podría ocurrir un grave error si se desconcentra, cuando debe memorizar mucha información en su trabajo. Y eso se debe tener en cuenta en términos de la frecuencia, la cantidad de días al mes que se presenta esta condición, en términos de tiempo de exposición, cuánta cantidad de horas durante la jornada laboral que se presenta esto, y la intensidad. La intensidad se mide en términos de los efectos probables que esto podría llegar a generar en un mediano o largo periodo de tiempo. Entonces, el esfuerzo, memoria o atención
Debemos de tener en cuenta de acuerdo a esto. La otra condición que debemos observar es que si la tarea exige alto nivel de detalle o precisión visual o manual, y nos generaría un indicador de riesgo cuando se tiene que esforzar para atender pequeños detalles, manipular objetos o herramientas de mucha precisión. Entonces, esto lo debemos de tener en cuenta y debemos igual analizar lo que es frecuencia, tiempo e intensidad. El uso elevado de cantidad de información bajo presión de tiempo. Entonces, ¿qué tanta cantidad de información yo debo tener en un tiempo determinado? Muchas veces en periodos muy cortos. ¿Cuándo se considera un indicador alto? Cuando se debe usar mucha información, por ejemplo, a nivel de datos, números, códigos, palabras, textos, en poco tiempo o rápidamente. La otra condición que debemos observar es el manejo simultáneo elevado de una cantidad de información relevante. Cuando se genera este nivel de riesgo importante, cuando se debe prestar al mismo tiempo diferentes tipos de información, por ejemplo, datos, números, códigos, palabras, textos. En algunos puestos de trabajo en donde tenemos que fijarnos en indicadores lumínicos e inmediatamente tenemos que estar escribiendo los indicadores que se presentan allí. En puestos de control en donde el trabajador está manejando, manipulando distintos indicadores a nivel auditivo, a nivel visual, y tiene que estar permanentemente pues, escribiendo, ¿no? Y la otra condición es la información necesaria para realizar tareas de manera compleja. Entonces, qué tanto se tiene que esforzar el trabajador para el uso de fórmulas, distintos idiomas, códigos, información, estadística y demás. Entonces, digamos que cuando vayamos a hacer un análisis de carga mental, debemos de tener en cuenta estas 5 condiciones específicamente. Y eso traducimos, vuelvo y le repito, en términos de frecuencia, tiempo y exposición. ¿En dónde vamos a encontrar trabajos con una alta sobrecarga mental? Controladores de tráfico aéreo, cirujanos, odontólogos, bueno, todas esas ocupaciones. Personas que manejan tráfico aéreo, pues como podemos observar ahora, están permanentemente en una postura estática, pero con una gran carga mental, y a su vez, pues, la responsabilidad del cargo es altísima, ¿no? O sea, cualquier error que estas personas tengan aquí, la parte médica, los cirujanos, cualquier error que cometan, pues lógicamente eso implica vidas, ¿no? Una persona que trabaja en un banco tiene que estar permanentemente atendiendo al cliente, manejando indicadores numéricos, contando dinero, ¿sí? Toda esta multiplicidad de tareas van a generar una altísima carga mental. Y eso pues se traduce a futuro en enfermedades asociadas a estrés, ¿no? ¿Quieres comentar Profesor, algo? buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Es que hay una compañera que necesita ingresar a la clase. Ah, A disculpa. ver si por favor le colabora. ¿Quién es? Diana Mogollón. No veo la pestaña. ¿Me puedes decir que si puede ingresar de nuevo? Qué pena. Listo, sí señor. No me sale aquí la pestaña de permitir. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? Ok. Bueno, en relación a los métodos evaluativos para carga física y carga mental, está esta guía, que es la clasificación de todos los métodos de evaluación y de prevención de riesgos por trastornos musculoesqueléticos. Entonces, esta información yo se las puedo enviar directamente al correo. Ahí vamos a encontrar toda la clasificación de métodos evaluativos.
Y está ese otro documento que lleva modelos y procedimientos de evaluación de carga mental en el trabajo. Son dos documentos que nos permiten identificar algunas herramientas evaluativas para estos dos aspectos. Para carga mental tenemos estas 6 escalas, 6 metodologías para hacer evaluación: la escala de Cooper, la escala de Bedford, la escala de carga laboral, el SWOT, el NASA-TLX y el perfil de carga mental. Pues cada uno de ellos pues, nos explican de manera muy sencilla de qué forma lo podemos hacer. Hay otro método que se llama el método ERGOS. Este método es mexicano y nos permite hacer un análisis en el puesto de trabajo, identificando la presión de tiempo, el nivel de atención, la iniciativa, el aislamiento en el cual se encuentra el trabajador, y nos da pues, las dimensiones que debemos observar y cuáles serían esos indicadores a revisar en cada uno de ellos. Ese método me parece pues bastante completo en términos de la evaluación de la carga mental que podemos llegar a observar. Es importante también mirar esto de la complejidad, qué tan complejo es el trabajo, el nivel de monotonía, el nivel de procesos centrales, de horarios de trabajo, de relaciones diferentes del trabajo y de las demandas generales, específicamente. Y eso pues me da un nivel de total de carga mental de acuerdo a las puntuaciones que ya se le ha dado a cada una de las variables revisadas, específicamente. Entonces, les recomiendo este método de ERGOS para revisar carga mental, específicamente. Hay otra metodología que se llama la carga mental o método de NASA-TLX, que también es bastante utilizada, pero es más general, porque esta me evalúa lo que son estas 6 dimensiones, que dice exigencia mental, exigencia física, temporal, rendimiento, esfuerzo y nivel de frustración. No entra tan, no detalla tanto las dimensiones que yo requiero para hacer un nivel de exigencia mental, porque pues también como que implica todo lo que es la carga física, temporal y demás, y además de ello pues es una calificación de autorreporte. Entonces el trabajo simplemente lo que tiene que hacer aquí es en esta escala de 0 a 20 colocarme para ver si qué tan demandante mentalmente es esa tarea. Entonces me coloca una X en alguno de esos cuadritos, qué tan fuerte o rápido es el ritmo impuesto para hacer esta tarea. Eso no se coloca ningún tipo de número allí, simplemente bajo criterio del trabajador evaluado pues me coloca la X. Qué tanto nivel de esfuerzo, de exigencia física, de rendimiento y tanto nivel de frustración le genera este tipo de labor. Entonces simplemente lo que hay que hacer es, el ejemplo aquí es exigencia mental, qué tan demandante mentalmente es esta tarea. Supongamos que me marco aquí en este campo, es el campo 6, y se hace una regla de 3, directa, simplemente en donde 6 es a 20, 6 está dentro de 20, despejo la X, diríamos que es una 30. 600 dividido 30, 600 dividido 20 me daría 30, que es la puntuación convertida. Y esa puntuación convertida, yo le tengo que dar un peso y una puntuación. Ese peso y esa puntuación los tenemos acá. Esos pesos pueden tomar valores entre 1, 2, 3, 4, 5, que eso es lo que yo ya le coloco como observador directo de la situación, y me va a generar pues una puntuación ponderada de las 6 variables que yo estoy revisando. Entonces, ¿cuál de ellas es la más importante? En este caso, entonces dice aquí que es las exigencias temporales lo que me da más alto después de la aplicación de la fórmula. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo se califica esto. Sin embargo, yo le recomendaría a ustedes que para hacer una observación de carga mental, utilicen este método de ERGOS, me parece como más completo, y hacer la observación del puesto de trabajo con los criterios que vimos anteriormente, que están relacionados en el documento de la batería de riesgo psicosocial, en la parte que dice análisis de puestos de trabajo. Ahí ustedes van a encontrar
las diferentes variables que se tienen que tener en cuenta para el momento de la calificación objetiva en términos de carga mental y carga física. ¿Listo? Bueno. Hay una frase de una escritora norteamericana, Marilyn Ferguson, que dice que si usted cree en lo que siempre ha creído, siempre pensará en lo que siempre ha pensado, siempre actuará como siempre ha actuado y siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. Muchas veces las empresas hacen todo esto simple y llanamente por cumplir una norma, pero lo que menos les importa es realmente el bienestar de sus trabajadores. Nos contratan a nosotros como especialistas para hacer este tipo de análisis, de observación de puesto de trabajo. Son trabajos que generan costos significativos para la empresa, pero que quedan simple y llanamente en un archivo, en la gerencia, porque pues no hay dinero, no hay, o lo que usted como especialista me coloca allí en ese informe como propuesta de intervención, pues no es viable en este momento. Pues tenemos que esperar a que podamos tener los recursos para la ejecución de eso. Entonces, todo esto se puede quedar simplemente en un informe archivado. Entonces, hay empresas que creen de que las cosas, pues, como no ha sucedido absolutamente nada acá en la empresa, pues piensan en esos términos. Y se actuará solamente cuando efectivamente se presente alguna situación inminente de riesgo. ¿Cuál es nuestra principal función como especialistas en seguridad y salud en el trabajo? Les pregunto. ¿Cuál sería el principal objetivo de nosotros como especialistas? Es un trabajo complejo, es un trabajo que no es que se haga simplemente en un solo día y ya, que genera una serie de recursos, de desgaste, y es muy frustrante para uno como especialista que ese informe que hemos hecho durante tanto tiempo, pues simplemente quede allí en un archivo. Entonces, nuestra tarea como especialistas, ¿hacia dónde va? ¿Qué creen ustedes? Ana Lucía. Ana Lucía, ¿estás ahí? Sí, profe, que estoy. Ok. ¿Qué piensas acerca de todo eso? O sea, después de que a una empresa ya le hemos hecho la batería de riesgo psicosocial, le hemos aplicado un análisis de puesto de trabajo para carga mental, para carga física, otra cantidad de cosas. ¿Qué deberíamos hacer? Lo que usted acaba de mencionar, profe, es muy cierto, ¿no? Es frustrante cuando usted desarrolla un informe con todas las características que usted acaba de mencionar y solo queda ahí, en un informe, porque las empresas quieren es cumplir la norma Así y es. muchas veces es, no. Hágame solo el informe y si es posible no me coloque que yo tengo estrés alto, no me coloque esto, no me coloque aquello, porque es que viene el de la ARL a auditarme y entonces no voy a tener aquí al Ministerio del Trabajo, la ARL me va a empezar a cuestionar, etcétera, etcétera. Es un poco frustrante, pero hay algo muy importante, es que ahí es donde entra a jugar uno como profesional y especialista en la rama, es que usted tiene que primero sensibilizar a la alta gerencia, que por lo menos cuando lo digo en mi experiencia personal, yo siempre trato de aplicar el ejercicio antes que aplicarle al personal operativo, empiezo por la alta gerencia hacia abajo.
Entonces, ¿qué hago? Lo que realizo un informe pequeño y, y se los paso pues a la gerencia, a los que tienen el poder de tomar como las decisiones de decir vamos a destinar estos recursos para esta área, para que se hagan las actividades, se hagan las intervenciones. Entonces yo les paso a ellos, luego los reúno y les empiezo a explicar y empiezo ya como a sensibilizarlos de que, oiga, mire, si esto está pasando en ustedes, que son los administrativos, es la gente que está acá, ¿qué está pasando allá afuera en el campo? Entonces empiezo a explicarle todas las condiciones del entorno laboral, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí empiezan como que bueno, sí, venga, vamos a hacer esto y eso, pero entonces redúzcame presupuesto para que esto me salga mejor. Y pues al final termino haciendo todas las actividades porque logro el guiño de la alta gerencia, que son los que destinan los recursos. Correcto, así es. Entonces es muy importante cualquier programa de vigilancia epidemiológica que estemos desarrollando, priorizar, o sea, comencemos, no llenemos a la gerencia de una cantidad de propuestas. A veces he encontrado unos libros que son enormes, que espantan a cualquier gerente frente a lo que tienen que hacer y corregir, que en últimas el tipo dice, no, pues ante esto pues, no hay plata, no hay tiempo, no hay recursos para hacer nada de esto. ¿Qué es lo prioritario? Pues tratar de ser un poco más, sintetizar toda esa información y decirle, mire, de toda la cantidad de cosas que usted tiene que comenzar a desarrollar, comience a trabajar en esos 3 aspectos fundamentales y comencemos a aterrizarlos en términos de responsable, de tiempo y demás, de acabo el seguimiento a eso. Pero ponerle nombre propio a cada una de esas diferentes acciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué tiempo vamos a comenzar a revisar si eso se ha mejorado o no? ¿Y cuáles son los indicadores de impacto que vamos a tener frente a eso? Porque no, que a punta de charlas, a punta de capacitaciones vamos a reducir el estrés. Porque eso se traduce simplemente en esto, ¿no? Entonces, es muy complicado. Ya ven, nos dicen, no, pues usted, señor psicólogo, psicóloga, pues sabemos de que todas esas variables no las podemos manejar, pero dígale una charla de estrés, dígale una charla de trabajo en equipo y ya con eso salimos. Es terrible, No, ¿no? no, Sí, profe, el decir de las empresas es que, no, es que eso le toca a usted porque es que usted es el psicólogo, sí, venga, sí, usted con una capacitación, usted tiene que bajar ese nivel. tenemos la varita mágica para bajar el estrés así, con todas las cosas que están sucediendo. Entonces, es muy importante hacer una sensibilización a nivel gerencial bien dada, ¿no? Paula nos dice que el papel de los prevencionistas está en ganarse a la gerencia de los empleados y trabajar de la mano en equipo con ellos, correcto. Somos como ese puente de comunicación entre los trabajadores y la gerencia, en donde pues, la idea es trabajar por el bienestar y la salud de todos, ¿no? Jennifer nos dice que el factor económico y cumplir los protocolos sin resolver factores de riesgo juntos a pesar de los análisis expuestos, correcto. Oscar nos dice que la creación de una cultura preventiva proactiva, teniendo como base los resultados obtenidos y que se retroalimente por parte de todos los colaboradores. Ajá. Entonces, lo más importante aquí es sensibilizar a la gente de que esto tiene como objetivo el bienestar de todos. En la medida que se impacte la accidentalidad, las enfermedades, eso repercute a nivel económico, las finanzas de la empresa, y eso lógicamente va a tener pues un mayor nivel de satisfacción por parte de todos los involucrados dentro de la organización. Bueno, Hola, ¿puedo hacer una pregunta? ¿sí? Hola, buenas noches, con Buenas Diana. noches. Hola, Yara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, yo soy administradora de empresas y Sí. entonces me pongo como del lado que están diciendo del gerente y prácticamente pienso que todos estos informes los psicólogos deben darlos como un tipo de pitch, como cuando usted vende una idea y dice qué quiere del empleador y a qué se compromete y básicamente el empleador qué va a conseguir. ¿Sí? Porque a veces nos dicen es que la norma dice y la dimensión tal y de pronto se extiende y termina como quitándosele la importancia pues que amerita, porque como hemos visto según las cifras es muchísimo más del 30% quienes afectan por todos esos factores de riesgo social. Sí, entonces yo pues desde el punto de vista gerencial o como empleador diría que tratar de hacer un pitch, una presentación sencilla, que no dure más de 10 minutos, en donde usted venda la idea
de lo que está pasando y de lo que necesita, sean recursos financieros, técnicos, audiovisuales, lo que quieran, y obviamente vender la idea al empleador para que diga, oiga, sí, tome, me parece interesante y vamos a trabajar. Porque desafortunadamente somos muy pocos los gerentes que nos especializamos en seguridad en el trabajo, que por lo menos hacemos el curso de las 50 horas. O sea, la mayoría de personas por su tiempo, por estar pendientes de toda la parte ya financiera, presupuestal, direccional, obviamente no le da a esto la importancia, y por eso se puede acabar la empresa fácilmente. Así es, así es. De todo eso se repercute en número, ¿no? Sí, claro. Una enfermedad laboral o un accidente de trabajo grave o mortal puede acabar con la empresa, si no se hace nada. Entonces, es importantísimo, Diana, muchas gracias por tu participación. Es importantísimo hacer una sensibilización gerencial en donde se le priorice al gerente. Bueno, tenemos cualquier cantidad de dimensiones con un nivel de riesgo importante, pero sabemos de que hay algunas de ellas que son inherentes al trabajo y hay otras que sí se pueden comenzar a manejar de manera prioritaria, a corto plazo. Se cuenta con los recursos, digamos que la ARL, yo trabajo para una ARL, pero uno muchas veces llega a las empresas y la empresa está perdida frente a lo que tiene que intervenir. Es mucho más viable que una ARL apoye a una empresa que tiene muy claro, tiene priorizados sus riesgos y tiene un informe como esto ya detallado. Le dice a uno, yo necesito por parte de ustedes que me apoyen en esto, específicamente, en este tipo de actividades. Entonces, los recursos, digamos, se pueden contar, ¿no? En términos de riesgo psicosocial, pues tenemos la ARL, tenemos las cajas de compensación, que muchas veces están mal utilizadas. Simple y llanamente creemos que la caja de compensación es para que el trabajador vaya a piscina, vaya al centro recreativo y no estamos mirando los otros programas que ofrecen. Esa cartillita que la colocamos ahí en la entrada de la presa, solamente lo revisan los visitantes, pero los trabajadores conocen todas esas cosas que se les está ofreciendo. Y digamos que la empresa está pagando por eso, ¿no? Desde gestión humana tenemos que hacer un trabajo bien importante en utilizar bien todos esos recursos. ¿Listo? Bueno, entonces finalizamos el día de hoy nuestra tercera videoconferencia. Quisiera saber si, por favor, hay claridad en los 3 informes que debemos presentar. El primero de ellos era el más extenso, que era el de la aplicación de la batería psicosocial y la interpretación. El segundo, la propuesta de intervención. Y el tercero, que es la aplicación de estas 2 herramientas pequeñitas que vimos hoy, que es el nórdico y el método de Paris. Les recuerdo que el cuestionario nórdico igual van a hacer una autoaplicación y van a hacer un análisis de los resultados de los 5 de una manera muy sencilla, y el método de Paris lo van a hacer en un puesto de trabajo de alguno de los 5 estudiantes. Si de los 5 estudiantes todos están por modalidad de teletrabajo en ese momento, pues háganlo en uno de los lugares en los cuales se encuentran en este instante. Esto debe venir acompañado de un registro fotográfico como para mirar cuáles son las situaciones que ustedes estaban observando y las mejoras propuestas. No me interesa que hagan una mejora completa y absoluta de las 18 dimensiones del método de Paris. Prioricemos 3 de ellas únicamente. ¿Listo? Y ese va a ser el informe que se va a presentar para el día 4 de julio. Entonces les recuerdo, este módulo lo finalizamos el día lunes y el informe debe ser presentado el sábado siguiente por grupos. Bueno, los quiero invitar a nuestra última videoconferencia, que ya es más a nivel aclaratoria, el día sábado a las 3 de la tarde. Entonces vamos a hacer un pequeño video en donde vamos a resolver inquietudes, va a ser un pequeño foro sobre resolución de algún tipo de duda que tengan en relación a los entregables de este módulo. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche, que descansen. Y nos vemos entonces el
próximo sábado. Bueno, si alguien desea, entonces, por favor, alguna aclaración específica, voy a terminar la grabación y me quedo otro ratico resolviendo dudas. Muchas gracias. Una feliz noche. Hasta luego.